Hebreos 11, verso 35. Ya lo tiene, dice la palabra del Señor. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, otros fueron torturados, no aceptando su liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Amén. Todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, añade bendición a tu palabra. Te rogamos, mi Dios, que nos hables en esta hora, que atraigas, Señor, nuestra mente, que traigas nuestro entendimiento, Señor. Venimos en esta hora, mi Dios, entregando nuestra mente, nuestro oído y nuestro corazón, Señor, para que tú implantes en nosotros tu palabra, implantes un rema de vida, Señor, en nosotros. En el nombre de Jesús echamos fuera, Señor, toda distracción, toda preocupación. En el nombre de Jesús la reprendemos, la echamos fuera. Te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que tengas misericordia, Señor, y que veas, Padre bendito, en esta hora la necesidad de cada uno, y que de acuerdo a cada necesidad, Señor, tú hables e impartas, Señor, en esta noche. En el nombre poderoso de Cristo Jesús venimos desechando, Señor, todo entendimiento vano, todo pensamiento vano, Señor, y en el nombre de Jesús te rogamos, Padre, que solamente quede aquello, Señor, que tú has planificado, Señor, en tu presencia, que en esta noche, Señor, impartamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, te damos gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Muy bien. Antes de seguir, se me había olvidado, ahorita cuando salga y tiene cuidado, hay un hoyo por ahí cerca de los baños, un hoyo bien grande. Ahí tuvimos que abrir porque se tapó el drenaje y todo, hasta botellas de Coca-Cola sacaron de ahí. Por eso es que ya no vamos a dejar niños jugando allá afuera. Amén. Que estén mejor en las clases. Le digo para que no se nos va a ir nadie ahorita al final ahí, ¿verdad? Hay que tener cuidado al salir. Amén. Dice entonces, hemos hablado hasta ahorita en el capítulo 11 de Hebreos de qué es la fe. Vimos de los ejemplos de la fe, de los frutos de la fe, pero en esta noche, con la ayuda del Señor, vamos a hablar un poquito acerca de lo que la fe nos demanda, que la fe nos demanda. Muy bien. ¿Qué nos demanda a nosotros la fe? Ya hemos visto con anterioridad y en algún momento lo mencionamos, ¿verdad? Cómo la fe a veces demanda que hagamos cosas que parecen no tener sentido. Por ejemplo, vimos cómo David, ¿verdad? Se libró de la espada, se libró de que lo mataran el día que se fingió loco, ¿verdad? El día que se hizo loco, dice que entonces el rey lo dejó ir. Pero lo que vamos a ver en esta noche, fíjese que la fe no solo nos demanda ese tipo de actos de fe, si usted quiere llamarlo así, sino que a veces nos demanda un estilo de vida y a veces nos demanda soportar cosas que parecen no tener sentido. Así como a David el Señor en ese momento le puso que se fingiera loco, ¿verdad? Y era algo que no tenía sentido. ¿Cómo es que eso lo iba a ayudar para poder salir del problema? Pero lo sacó del problema. Amén. Ahora, de la misma manera, fíjese qué interesante, porque Hebreos capítulo 11, verso 35 al 39, lo que leímos ahorita, dice que todos estos, hermano, todos estos que se mencionan acá, los que padecieron todas estas cosas, mire el verso 39, dice, todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe. Dese cuenta que esas demandas de la fe, ¿qué es lo que van a traer o lo que van a provocar? La aprobación de nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser aprobada para que sea genuina, para que sea útil, para que sea fluida y para que podamos ver nosotros la mano de Dios.
Ahora mire entonces, porque vamos a ir viendo así rapidito. Mire el verso 35. Dice, algunos de ellos fueron torturados. Dese cuenta que ese es un acto de fe. Algunos dirán, no hermano, un acto de fe es cuando alguien le dice a usted que ponga una ofrenda ahí en el altar y que entonces luego el Señor va a hacer algo por usted. No, eso no. Los actos de fe, que mire, yo casi creo que nunca he escuchado tal vez uno o dos mensajes acerca de los actos de fe que se menciona en Hebreos 11. Dese cuenta que es un acto de fe porque dice que ellos fueron torturados y aún así ellos permanecieron. Fíjese que cuando usted va a ver, dice ahí en griego esa palabra torturar, dice tumpanizo, es de donde viene la palabra tímpano, y dice significa tambor. ¿Qué era? ¿De qué se trataba esa tortura? Dice, era estirar a alguien sobre un instrumento de tortura. Entonces no sé si usted se recuerda en algún momento una como cama que hacían y que amarraban de los pies y de las manos a la persona, y entonces empezaban a darle vueltas ahí a la rueda y empezaban a estirarlo sobre esa cama hasta que le destrababan las piernas o los brazos. El caballo, ¿verdad? Mire qué terrible, ¿verdad? Porque ese es un acto de fe. Dígame usted quién en su sano juicio, por decirlo así, va a soportar una tortura de esas. ¿A cambio de qué? Porque terrenalmente, ¿qué estaban ganando? Nada. Terrenalmente nada. Por eso es que mire qué tremendo, ¿verdad? Porque dice que ellos soportaron, hermano, la tortura, aguantaron, hermano, y ellos no negaron su fe. Y ese acto de fe, hermano, quedó escrito acá. Fíjese que ¿con qué propósito lo hacían? Uno, retractar su fe, que confesaran algo que no hicieron. Mire, la tortura, ¿para qué es? Aquí en este país tenemos máster en eso, ¿no? No lo hizo, pero a pura tortura reconoce que lo hizo, ¿eh? Entonces mire qué terrible, porque ¿qué era lo que buscaban con eso? Que ellos abrieran su boca, que ellos negaran su fe, que ellos, hermanos, se hicieran para atrás. Pero mire, lo tremendo de eso es que a pesar de esos sufrimientos, a pesar de esos dolores, dice que ellos, hermanos, permanecieron firmes. Mire el segundo, dice, no aceptaron su liberación. Y entonces, hermano, cuando uno lo lee solo así, ¿verdad? Dice, no aceptaron su liberación, pero la palabra ahí en griego para liberación es una que es apolutrosis, que esto es pagar rescate. Es decir, que les decía, mira, te vamos a dejar libre, te vamos a dejar ir, pero a cambio de una ofrenda de amor, ¿verdad? De un soborno. Entonces dice que a ellos les ofrecían y les decían, mira, si tú nos pagas, si tú nos das dinero, entonces nosotros te dejamos en libertad, nosotros te soltamos. Y dice que ellos, hermano, dice, a pesar de eso, dice que no aceptaron, hermano. Dijeron ellos, aquí nos vamos a quedar, no vamos a ser liberados de esa manera. Les ofrecían, hermano, poder salir y ellos decían, no, así no. ¿Por qué? Porque no hemos hecho nada. ¿Por qué? Porque no hemos cometido un crimen. Mire cómo la fe nos demanda a nosotros obras que, hermano, van en contra de la razón. Mire, pues, pregúntale que está la parte, ¿te gusta sufrir? Hasta hay una iglesia, ¿verdad? Por ahí, pare de sufrir. Pero fíjese que Hebreos 11 dice que la fe también es sufrir, padecer. Por eso, mire, tratar de sacar uno la vuelta, tratar de predicar un evangelio donde no hay padecimiento, sufrimiento, hermano, no es bíblico. ¿Por qué? Porque Hebreos 11 dedica 4 versículos a hacer una gran lista. Son 18, fíjese. 18 cosas menciona ahí, que usted las ve todas y todas son actos de fe. ¿Por qué? Porque dice que al final, mire eso qué tremendo, soportaron la tortura, no aceptaron, hermano, el soborno, pero al final lo que ellos obtuvieron fue una aprobación de su fe. Ahora recuérdese usted que en el tribunal de Cristo, ¿es un tribunal de qué? De aprobación. Entonces,
Cuando nosotros lleguemos al tribunal de Cristo, nosotros siempre hemos visto que nos van a juzgar por nuestras obras, amén. Aquel versículo que dice: entonces nos van a juzgar por todo lo bueno y todo lo malo que hemos hecho mientras estuvimos en el cuerpo, amén. Y entonces nuestra fe va a ser aprobada. Pero dentro de las cosas que nos van a juzgar están precisamente estas demandas de la fe. Entonces, cuando a alguien, hermano, lo pasen por ahí, ¿verdad? Por el tribunal de Cristo, mire el verso 36, dice: otros experimentaron vituperios. ¿Qué son vituperios? De alguna manera, ¿verdad?, tiene que ver con el ser humillado. Pero fíjese que dice acá, en griego dice, esa palabra es mofa o burla. Entonces, yo no sé si alguna vez, hermanos, se burlaron de usted. No sé si alguna vez se rieron de usted o hicieron mofa de usted. No sé si alguna vez a usted le tocó que le pusieran un apodo, pero era un apodo feo, ¿verdad? Es que mire, cuando a alguien de apodo le decían genio, a calidad, ¿verdad? Nerd, también. Le decían pelo lindo, ¿verdad? Porque tenía el pelo así bien sedoso y brillante y etcétera, todo bien. Pero si le decían Dumbo, ¿por qué era? Y si le decían Rudolf, por narizón, ¿verdad? Entonces mire qué terrible, porque fíjese que esa palabra vituperio dice es hacer mofa de alguien, es burlarse de alguien. Y dice la Biblia, ahí en las cartas finales, ¿verdad?, de la Biblia, dice que en el último tiempo vendrán burladores. Y el propósito, hermano, de la burla es avergonzar, que la persona, hermano, se sienta mal. Entonces mire, algunos sufren porque los torturan. Otros, hermano, dice, no hay modo que puedan salir libres. ¿Por qué? Porque lo que piden de ellos es un soborno. Pero estos, dice que estos, hermanos, están siendo, hermano, atacados, están siendo probados, hermano, a través de las diferentes burlas, de las diferentes vituperios. Y hermano, mire, hay una versión que dice, enfrentaron prueba de burlas, dice. Creo que es la versión Jerusalén. Enfrentaron pruebas de burlas. Entonces yo no sé si usted aguanta que se burlen de usted. Pero imagínese que usted está en un restaurante y entonces ora por sus alimentos, y si alguien se empieza a burlar de usted, ¿usted vuelve a orar por sus alimentos? O a la siguiente, así como hacen algunos, mientras que va con su bandeja a sentarse, entonces: Señor, bendice los alimentos en el nombre de Jesús, y se siente, ya va. ¿Por qué? Sabe que cuando uno empieza a actuar de esa manera, el efecto de los vituperios hizo que nosotros nos retractáramos en cuanto a la fe. Por eso, mire, mientras más se burlan de uno, ¿qué tiene que hacer uno? Más, ¿verdad? Hay que seguir. Mientras más se ríen, hermano, más hay que hacerlo. Mientras más se mofan, hermano, uno tiene que permanecer firme. El problema es, mire, cuando uno es joven, tal vez es cuando más problemas hay, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si a uno lo dejan mal enfrente de la muchacha que le gusta, ya valió, ¿eh? Perdió oportunidad. Y viceversa también, ¿verdad? Entonces mire qué tremendo, porque dice que otros experimentaron, hermano, burlas. Fíjese que la señal de los burladores es para que sepamos, hermano, que nos están probando para aprobarnos. Por eso mire, ¿cómo se pelea contra esto? Se da cuenta que soportar la burla es un acto de fe. Acto de fe no solamente es meterse 7 veces en el Jordán para salir sano. Acto de fe también, hermano, es soportar que alguien se está burlando mientras que usted ora para bendecir sus alimentos. Acto de fe, hermano, es soportar que alguien se burla de usted mientras que está orando por un... Ay, dicho sea de paso, mañana toca visitar el hospital, ¿verdad? ¿O no? Sí, ¿verdad? Acto de fe es que mientras usted ora por alguien, alguien al lado se está riendo, ¿verdad? Un enfermo que se va a morir al día siguiente, tal vez, ¿verdad? Pero mire, los últimos minutos, ¿para qué los usa? Para burlarse, para reírse. Por eso, mire, los vituperios van a llegar. ¿Por qué? Porque tenemos que ser probados. Dese cuenta que los vituperios, la burla, hermano, es una prueba que tiene que llegar para saber si nuestra fe es genuina o no. Mire, pues pregúntale que está la parecida: ¿tú con qué pierdes la fe?
¿Con que se rían de usted? ¿Con qué pierde la fe? ¿Con que lo suban al caballo, como dice el hermano, verdad? Que así se llamaba el aparato ese. Que le digan, ¿usted quiere ir a trotar un ratito? Mire qué terrible, ¿verdad? Dice que también soportaron azotes. Entonces, fíjese que hay dos formas en las que nosotros, hay azotes físicos y hay azotes espirituales. Por ejemplo, Pablo tenía problemas porque dice que venía un espíritu y lo venía a cachetear, ¿verdad? Un azote. Lo tremendo es que Pablo nunca abandonó la fe. Pero hay azotes físicos también. Esos azotes físicos son las enfermedades. Entonces, si usted se recuerda, por ejemplo, aquella mujer del flujo de sangre, y dice que el Señor, hermano, ora por ella, y entonces dice, y en aquel momento dice, el azote de su enfermedad se detuvo. Entonces, hay enfermedades, hermano, que son azotes. Por ejemplo, enfermedades de estos siglos. Digo de estos porque ya pasó el siglo anterior y ya estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Por ejemplo, el SIDA, el cáncer, la diabetes, ¿qué otra? La presión, ¿verdad? El herpes. Ahora mire, porque esos son azotes, hermano, de la carne. Son azotes, hermano, que llegan, y algunos como estos dos son letales. Amén. Fíjese que la mujer del flujo de sangre dice que había visitado médicos, se había gastado todos sus recursos, todo lo que tenía, nadie le había podido ayudar, nadie le había podido sanar, y entonces llega con el Señor. Entonces, cuando llega con el Señor, hermano, recibe sanidad y regresa a su casa, hermano, ya sana. Pero lo tremendo de esto es que para poder alcanzar, hermano, esa sanidad, ella tuvo que perseverar en esa fe. Si usted se recuerda, dice que ella pensaba y decía, si yo toco el borde del manto, si yo me acerco al Señor, voy a desprender virtud. Y entonces, hermano, se acercó hasta que pudo tocar. Ahora, ¿qué le pasó en el camino? Dice que mientras llegaba, todos la golpeaban, la pateaban, la aventaban para un lado. Pero, hermano, ella siguió hasta que llegó. Es decir, que el azote es probable que se detenga. Pero a veces no. A veces el azote, hermano, cuando es en estos casos, y dése cuenta que no es azote porque estaban mal, amén, sino que fue ¿para qué? Fue una demanda de la fe. A veces la fe nos va a demandar situaciones, hermano, que van a rayar en el límite de las fuerzas. Y entonces ahí es donde uno puede ser aprobado o uno puede ser reprobado. ¿Por qué? Porque hay gente, hermano, que de pronto cuando ya están en el umbral empiezan a buscar una solución fuera de la fe. Y entonces dicen, ¿verdad? No, es que dicen que hay una señora que hace agüitas de no sé qué árbol con no sé qué gusano y saliva de loro y cuántas cosas, y que con eso se cura uno. Y empiezan, hermano, a probar otras cosas. ¿Qué fue lo que hicieron? Abandonaron la fe para seguir otras cosas. Es probable, hermano, que partan de esta tierra, pero cuando lleguen allá, ¿su fe cómo va a estar? Ah, no pudiste soportar, llegaste aquí, pero no llegaste aprobado. ¿Por qué? Porque no pudiste permanecer. Por eso, mire, cuando yo vi esto, hermano, el azote y que son las enfermedades, hermano, me llamó la atención terriblemente. ¿Por qué? Por eso le preguntaba hace un momento, ¿verdad? ¿Qué necesita usted para abandonar su fe? ¿Qué tanto lo tienen que empujar para que se tropiece?
¿Qué tan duro tiene que ser, verdad? ¿Qué tan dura tiene que ser la demanda para que usted se eche para atrás? Porque todos estos, al final dice, lo leímos en el verso 39, ¿verdad? Dice, todos estos que alcanzaron aprobación. ¿Por qué? Porque a pesar, hermano, de los diferentes sufrimientos, de los diferentes padecimientos, dice, ninguno de ellos, hermano, abandonó la fe. Oiga esto, dice, estuvieron en azotes, también en cadenas. Entonces acá, si usted se recuerda, tenemos un ejemplo, ¿verdad? Pablo y Silas. Mire qué tremendo, porque dice, esta palabra cadenas, dice, significa un ligamento, poner grilletes a un preso, pero dice figurativamente, hablamos, dice, de un impedimento o una deshabilitación, impedir a alguien de poder actuar. Entonces mire qué terrible, ¿verdad? Porque a Pablo y Silas, dice, los pusieron en cadenas. Es más, cuando usted ve en la Biblia, no solo dice que eran cadenas, sino que era el cepo. Creo que me cambiaron mi marcador, ¿verdad? El rojo, ya se fue. Fíjese pues, dice que los pusieron. ¿Sabe usted qué era el cepo? No cepo, hermano, ¿verdad? Mire pues, el cepo era una tabla más o menos así, que tenía 5 agujeros, un pie, otro pie, una mano, otra mano y la cabeza. Entonces les metían ahí, hermano, los pies, luego metían las manos y luego la cabeza, y entonces esto se iba abriendo, ¿verdad? Tenía ahí distintas aperturas, ¿verdad? Para ir metiendo todo. Entonces levantaban así todo como que era como acordeón, metían en las extremidades, lo cerraban, le ponían candado, y entonces, hermano, ya metido en el cepo, supuestamente amarrados de pies, amarrados de manos y amarrados de su garganta también. Supuestamente ahí ya no iban a molestar ni iban a causar daños. Y mire qué tremendo, porque Pablo y Silas casi destruyen la cárcel, metidos en el cepo. Los pusieron ahí, hermano, yo no sé cómo habrá sido, pero dice que los pusieron ahí, los metieron hasta adentro, hermano, ahí en lo más escondido de la cárcel. Me imagino yo que tal vez para que cuando llegaran a preguntar por ellos, dijeran ellos, no, aquí no están, aquí no los trajeron, aquí no hay nadie con ese nombre. Y mire qué terrible, porque dice que cuando ellos estaban en esa condición, lo que hicieron fue que empezaron a alabar al Señor. Y mientras ellos alababan durante las vigilias de la noche, mientras iban pasando las vigilias de la noche, dice, como a medianoche empezó a temblar. Y entonces las cárceles se abrieron, hermano, todo se cayó, las cadenas cayeron. Ahora mire, de un temblor yo entiendo que tiembla y pues se desajustan, ¿no? Los barrotes y todo, y pues se abre la cárcel, ¿no? Se abre la celda. Pero ¿y las cadenas? ¿Cómo es que las cadenas, hermano, con el temblor se cayeron? Se abrieron los grilletes, hermano, que traían ellos en las manos. Por eso mire qué tremendo, ¿verdad? Porque a ellos los metieron, hermano, en la cárcel, los pusieron en el cepo y probaron, hermano, su fe, a ver si de verdad se quedaban callados. Y lo que hicieron fue. Entonces mire, ¿qué necesita usted? No, ¿qué necesita hacer el diablo para que usted se calle? Para que usted deje de dar testimonio, para que usted deje de alabar, para que usted deje de adorar, para que usted deje de orar. ¿Qué necesita hacer él? Porque, hermano, mire, con Pablo dice que probaron de 1 y 1000 maneras. Y tal vez, hermano, mire, la más terrible fue cuando lo agarraron, y no hemos llegado ahí, pero ya me estoy adelantando. Pero dice que algunos los agarraron, dice, y los apedrearon. Hermano, lapidar a alguien era muerte. Usted va a ver la palabra para lapidar ahí en griego, dice, significa apedrear con piedras grandes, dice el diccionario. El diccionario es claro, porque, hermano, si no dice, no, pues ahí piedritas de esas que ponen ahí para echar asfalto en la calle, ¿verdad? Cuando están recarpeteando unas piedritas chiquitas, no. Sabe que agarraban, hermano, los apedreaban y era para dejarlos de una vez enterrados debajo de las piedras. Ese era el objetivo de dilapidar a alguien.
Entonces, mire qué tremendo, porque a estos los meten, Pablo y Silas los meten en la cárcel, y aún estando ahí en medio de ese cepo, empiezan a alabar a Dios. Y hermano, el resultado que usted y yo conocemos. Dice ahí, otros los pusieron en prisiones. Literalmente esa palabra para prisión dice es un guardia, concretamente dice alguien que custodia. Figurativamente un lugar, una condición, literalmente dice un albergue, un encarcelamiento, una prisión. Ahora mire entonces, porque a otros los pusieron, ¿ha oído usted ese término bajo custodia? ¿Qué significa eso? Con vigilancia, ¿verdad? Ya lo tienen, hermano, controlado, ya lo tienen vigilado, ya saben a qué hora se va a dormir, ya saben a qué hora le pueden ir a jalar los pies, ¿verdad? Porque mire, estar vigilado no es que lo están viendo, sino que lo están asediando. Entonces, mientras más va creciendo la fe, mientras más se va ejercitando uno en la fe, hermano, los ataques empiezan a ser cada vez más fuertes. Y entonces a veces hasta parece que uno empieza a tener, hermano, luchas físicas, no tanto espirituales. Viene usted, cierra los ojos y medio se empieza a dormir y hermano, ya lo empiezan a atacar. Se está levantando usted en la madrugada y lo están atacando. Y usted se va a ir a trabajar, hermano, y siguen acechando. Dice que algunos los pusieron bajo custodia, bajo vigilancia. Hermano, Pablo, ¿se recuerda de Pablo? Dice que Pablo estuvo preso y bajo vigilancia. Dice que siempre traía, mire qué terrible, siempre traía un soldado con él. No, hermano, para protegerlo, sino que siempre traía un soldado con él para que él no se escapara de la vista, hermano, de aquellos que lo traían prisionero. Entonces, mire, a veces nosotros es probable que nos pongan bajo custodia y que el enemigo nos ponga a alguien ahí que nos esté persiguiendo y persiguiendo y persiguiendo y persiguiendo, que siempre, hermano, está ahí, siempre está ahí. Y a veces uno dice, ¿qué será esto que siento? ¿Por qué siento esta presencia rara? Y hermano, ahí está, ahí está. ¿Sabe qué es lo raro? Que dice uno, ¿por qué Dios no lo quita? Así como Pablo, se recuerda, 3 veces he pedido. ¿Se recuerda que Pablo lo pidió? Un mensajero de Satanás que viene y me abofetea, 3 veces le he pedido al Señor que me quite esto y las 3 veces me ha dicho, bástate mi gracia. Lo tenían bajo custodia. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que el Señor no la quitó. ¿Por qué razón? Porque son demandas de la fe, son actos de fe también. Mire, Pablo pudo haber dicho, ¿de qué me sirve ser apóstol? ¿De qué me sirve predicar el evangelio? ¿De qué me sirve estar instruyendo aquí a todas estas iglesias? Entonces, al final, el Señor ni me quita el azote que traigo, no me quita este demonio que me viene a cachetear cada vez que me pongo orgulloso. Es que ese era el problema también, ¿verdad? A la par de su fe y a la par de la revelación, hermano, Pablo, si no lo frenaban, era soberbio. Y él lo dice, creo que en el segundo, no sé si en la segunda carta de Corintios o en la primera, capítulo 12, él dice, yo sé que lo que voy a hacer ahorita no debo de hacerlo, se lo estoy parafraseando, porque cada vez que yo vengo y hablo de las revelaciones y me pongo orgulloso y soberbio, un mensajero de Satanás viene. Entonces mire, a veces cuando uno es soberbio, ¿a quién mandan a cachetearlo para regresarlo? Hermano, mire, cuando uno se pone soberbio, viene el Señor y tiene un subotijas por ahí. Tremendo, ¿verdad? Tiene un subotijas que le dice, mira, ahí hay un chompiras que necesita un par de... Y hermano, rapidito lo traen a uno de regreso. Por eso, mire, lo ponen a uno bajo custodia y a veces van a quitar el custodio, a veces no. ¿Por qué? Porque si usted, hermano, su naturaleza no hay modo que la cambie, ese custodio ahí va a estar mucho tiempo. Mire esto pues, dice fueron apedreados, verso 37, fueron apedreados. Esa palabra griega es litazo, es lapidar, apedrear.
Y mire, hay dos personajes. Fueron apedreados. Hay dos personajes aquí. Uno es Esteban, varón justo, lleno del Espíritu Santo. Usted conoce ahí cómo la Biblia lo presenta. Amén. Y el otro, que fue apedreado, Pablo. Lo tremendo es que mientras apedreaban a Esteban, Pablo dice que sostenía en sus brazos las túnicas de aquellos que lo apedreaban. Y él consentía, hermano, en la actitud de los que estaban apedreando. Ahora viene Esteban, hermano, y lo apedrean, y entonces tiene una visión. Y entonces mientras estaban apedreándolo, viene él y dice: Señor, perdónales este pecado, no saben lo que hacen. Y entonces empieza él a decir: veo al Señor y que está a la diestra del Padre, hermano. Y entonces lo apedrean y muere. Más adelante, años después, agarran, hermano, a Pablo, lo arrastran fuera de la ciudad y lo apedrean también. Y lo tremendo es que también se muere, ¿verdad? Esteban se muere y Pablo también, ¿verdad? Dice que la gente lo agarró, lo apedreó, vieron que ya no se movía y entonces se fueron y ahí lo dejaron. Salieron los discípulos de Pablo, hermano, cuando ya la gente se había ido, y fueron, hermano, yo me imagino que ellos iban ya, hermano, para recoger el cuerpo y enterrarlo, ¿eh? Pero dice que cuando ellos llegaron y, hermano, ya empezaban ahí a disponerse para eso, y Pablo se levanta, se sacude el polvo. Ahora, hermano, yo le he dicho, si con una piedra que le tiren a uno, ¿cómo queda uno? ¿Nunca lo apedrearon usted, no? Mire, ni jugando así, que hubiera estado jugando así a las pedradas y que le haya caído una. Pero, hermano, así una, que le quedaba a uno ahí el rayón, ¿verdad? Eso sin decir, verá el chipote que se hacía después. Ahora dice que a él lo agarraron entre un montón, lo apedrearon entre todos y se fueron. ¿Cuántos chipotes le habrán quedado? Porque, hermano, Pablo no era de hule. Hermano, de verdad, yo digo, si la fe lo hiciera uno de hule, uno aguantaba todo eso. Pero, hermano, se levantó de ahí, yo me imagino hasta manchado de sangre la vestidura y todo. Los discípulos asustados. Por eso le decían, cuando él dijo: bueno, vamos a la ciudad, les dice: ¿cómo vas a entrar ahí si te acaban de apedrear? Los de la ciudad te sacaron y te apedrearon, y ahora te vas a ir a meter otra vez. Sí, tengo que ir, porque tengo que ir a predicar. Tremendo, ¿verdad? ¿Por qué lo hizo Pablo? ¿Por soberbia? No, porque es una demanda de la fe. Es un acto de fe. Por eso le digo, los actos de fe, hermano, no solo son meterse 7 veces al Jordán. Los actos de fe no son solamente lo que hemos visto hasta ahora. Estos son actos de fe. Que te apedreen y que te levantes y que sigas predicando es un acto de fe. Es una demanda, es algo que la fe te va a demandar. Y cada uno de ellos, dice, obtuvo aprobación por lo que hizo. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Digo yo, pues, ¿qué hicieron ellos? Más bien les hicieron. Y todos ellos, hermano, aguantaron. Entonces, mire, pregúntale que está la parte, ¿cuánto aguantas tú? En este termómetro del 1 al 7, que no hemos llegado al final, ¿verdad? La mitad es cuando lleguemos a 9. Pero ahorita del 1 al 7, ¿en qué número ya se hubiera retirado usted? Mire, fueron apedreados. Dice, este es terrible, porque dice que fueron ¿qué? ¿Cómo? Aserrados. Fueron aserrados. Fíjese que en la Biblia hay un rey, el rey David. Dice que fue, hermano, a una ciudad, peleó contra ellos. Y, hermano, cuando ya conquista la ciudad y sacan a los hombres, dice la Biblia que los agarró con sierras y aserró a los hombres de la ciudad. David, el dulce cantor de Israel, el hombre que tenía el corazón, agarró a los hombres de la ciudad, hermano, y por eso el Señor, cuando él quiso levantar el templo, ¿qué le dijo?
No, papadito, no. Peleaste mis batallas, pero también peleaste las tuyas, ¿verdad? Te mandé a conquistar, pero se te fue la mano. Derramaste mucha sangre. Es decir, mire, Dios sabía que David iba a derramar sangre, pero ya sabía cuánta tenía que derramar para conquistar el reino. El problema fue que David, como era bien intenso, ¿eh?, bien apasionado. Mira, hay un pasaje cuando él se va a casar con la hija de Saúl. Entonces la dote que le piden, ¿qué es? 100 prepucios de filisteos. ¿Cuántos llevó? ¿Para qué? ¿Sabe qué? Agarró vuelo. Sí. O sea, ¿sabe qué? Veía sangre. Yo digo, era como vampiro, hermano. Veía sangre, hermano, y se encendía. Y empezaba, hasta dice que en una oportunidad se quedó con uno de sus valientes, defendiendo ahí un campo. Y hermano, dice que la sangre les chorreaba por la mano. Era un baño de sangre eso. Dice que hubo uno de sus valientes, hermano, que peleando defendió un campo él solito, hasta que la espada se le pegó a la mano. Pero no es que se le pegó de tanto que la mantuvo cerrada, ¿se le pegó de qué? Toda la sangre coagulada. Y hermano, ese cuando terminó, quítenme la espada, no podía ni abrir la mano. Ahora viene, hermano, y dice que hubo muchos cristianos, hombres de fe, que fueron aserrados. Partir en dos. Uno de ellos, dicen que Isaías, en los días de Manasés, el rey Manasés, uno de los reyes más terribles que tuvo Israel. Ahora mire qué terrible entonces, porque dice, fueron también, número 9, fueron ¿qué? Tentados. Mire, hermano, ¿cuántos son tentados? Todos, ¿verdad? Dice, fueron tentados. Fíjese que esta palabra dice, peirazo, dice, es probar a alguien objetivamente. Un esfuerzo es un escudriñar, es examinar, tentar. El diccionario Swanson, le voy a leer lo que dice el diccionario Swanson. Dice, someter a otro a una prueba para conocer su verdadera naturaleza. Entonces mire, cuando son tentados, ¿qué es lo que quiere Dios? Conocer su naturaleza. 2, dice, tratar de hacer caer en una trampa o intentar sorprender en un error. Entonces, sorprender en el error. Esto tiene que ver con doctrina. Si uno tiene una buena doctrina, una sana doctrina, uno no va a cometer errores. Tercero dice, poner a prueba a una persona con la intención de hacerla pecar. Entonces es provocar al pecado. Esas son las 3 que menciona ahí este diccionario. Entonces mire, me llamó la atención, ¿sabe por qué? Porque cuando el Señor tienta, efectivamente, a veces lo que quiere conocer es lo que hay adentro de nosotros. Por eso le dijo al pueblo de Israel, los llevé por el desierto por bastante tiempo. ¿Por qué? Porque lo que quería saber era qué había en su corazón, qué era lo que había dentro de ustedes. Entonces, cuando llega la tentación, lo que el Señor quiere conocer es nuestra naturaleza. Si tenemos la naturaleza de Cristo, si todavía tenemos la naturaleza del mundo, o somos un híbrido. Por eso la Biblia dice, no os adaptéis a este mundo. Hermano, ¿qué es adaptar? Es hacerse, ¿verdad? Entonces mire, a mí me gustan mucho los carros. Entonces, por ejemplo, el otro día vi un carro que lo adaptaron. Había un señor que tenía un carro así chiquito, de esos que están bien de moda ahorita, y entonces tenían un viñedo. Y entonces llama a unos ahí que se dedicaban a eso de adaptar.
Y entonces mira, le dice, este carro es para la ciudad, pero yo lo quiero para el viñedo, entonces necesito que sea 4x4. Oh, dijo, y que ande todo terreno, le dio todas las características. Entonces ellos agarraron el carro y lo transformaron y lo convirtieron en un carro como el que querían, ¿verdad? Era un híbrido, porque el carro no salió así de la agencia, pero lo hicieron un híbrido. Entonces cuando la Biblia dice no os adaptéis, ¿qué es lo que nos está diciendo? No te hagas 4x4, ¿sí? No te hagas cristiano 4x4, de esos que pueden andar en la iglesia y en santidad, pero también pueden andar en la disco y emborrachándose y en otras cosas. No te hagas 4x4. Si a ti te dieron una naturaleza, la tienes que conservar hasta el final. Mire, la naturaleza que tenemos que conservar es la naturaleza de Cristo. Amén. De ahí otras cosas, hermano, no, que esto, que el aquí, que el allá. Uno tiene que guardar su naturaleza así como se la dieron. Mire pues, lo otro dice sorprender en el error. Entonces una de las cosas que habla la Biblia dice que en el tiempo final habrán falsos maestros. También dice que en el tiempo final, dice, vendrá una operación de error, un espíritu de error. ¿Para qué? Para que la gente se equivoque. Y entonces, hermano, me llamó la atención. ¿Sabe por qué? Porque viene entonces el Señor y permitió que hombres, hermano, de fe fueran tentados. ¿Para qué? Para ver si los sorprendía en un error. Pero no los sorprendió. El asunto es que a nosotros también nos van a probar. Y si nosotros no tenemos clara la doctrina de Cristo, nos pueden sorprender en un error. Ahora mire, cualquier falla en este gran examen que estamos viendo ahorita, ¿en dónde se va a ver reflejado? En la aprobación o desaprobación de nuestra fe. Cuando hablamos de que alguien es desaprobado en la fe, no quiere decir que se va a ir al infierno. Amén. Sino que simple y sencillamente en el tribunal de Cristo, cuando se presente, le van a decir, ¿sabes qué? De las 18 preguntas del examen, sacaste 2 buenas. Y el resto, Señor, no, el resto saliste huyendo en la persecución. Cuando los iban a cerrar te pusiste a llorar. Cuando los apedrearon, hermano, terrible, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque a nosotros, hermanos, nos van a pasar todo un examen, va a haber demandas de la fe. Y de acuerdo a eso, al final, porque mire, la aprobación, a usted cuando hace un examen, ¿dónde lo aprueban? ¿En cada pregunta o hasta que termina todas? A uno le pasan el examen, ¿verdad? Lo llena, entrega el examen y después le dicen, ¿aprobó o no aprobó? Pero hermano, se imagina, contesta la 1, a ver, califíqueme la 1, profe. Ahora la 2, califíqueme la 2, profe. No. Le van pasando una por una, va entrando y va saliendo y todo. Y al final, cuando usted dice, bueno, ya terminé el examen, se lo califican. Y entonces ahí le dicen, ¿verdad? Lo esperamos el próximo año. ¿Gané? No, para que repita, joven. ¿Por qué le digo eso? Porque cuando uno no logra ser aprobado, lo vuelven a meter en el mismo examen. Si espiritualmente te acerraron y no pasaste, ¿qué va a pasar? Van a unir tus pedazos y te van a volver a cerrar, ¿verdad? Hasta que aguantes. ¿Por qué? Porque son las demandas de la fe. Si te ponen bajo custodia y te desesperaste, ¿qué va a hacer el Señor? Te va a quitar el custodio un ratito y luego te lo va a volver a poner. Si de pronto, hermano, te han puesto en cadenas, la misma historia. Si en lugar de alabar, empezaste como el pueblo de Israel, ¿verdad? Señor, a eso nos trajiste al desierto, para morir aquí, Señor. Mira, eso que cae del cielo, eso todas las mañanas, esa porquería que cae, eso, así decían del maná. Viene el Señor y se enojó. ¿Cuándo les dejó de caer maná? Nunca. ¿Sabe qué dijo el Señor? Pues ahora se lo comen. Es más, eso van a comer durante 40 años, vaya. Así que váyanse acostumbrando. Sabe que a veces por eso es que nuestra condición no cambia. Porque cuando llega, hermano, la situación difícil, ¿qué hacemos?
¿será que de verdad esta es la verdad o no estaré en la verdad? Empezamos a filosofar, ¿verdad? ¿Será que de verdad Dios me estará? Hermano, ya no estamos para estarnos haciendo esas preguntas. Sabe que ahorita en el examen de la fe, hermano, en esas demandas de la fe, ahí es donde estamos ahorita. ¿Por qué razón? Porque los que sean aprobados son los que va a agarrar el Señor, y los que no. Fíjese que ahorita estamos hablando de situaciones que suceden espiritualmente. Pero cuando ya venga el Señor por su iglesia, pasemos el tribunal de Cristo, en los tiempos tribulacionarios, la tortura va a ser física. El aserrar va a ser físico. Los azotes van a ser físicos. Ahorita son espirituales. Mire, son espirituales y hasta cierto punto, pues más fácil, ¿verdad? Ya cuando uno lo ve así. Porque mire, un sufrimiento espiritual, ¿qué efecto tiene en el cuerpo? Ninguno. Pero ahí en medio de la gran tribulación va a haber angustia por dentro y dolor por fuera. Amén. Por eso, mire, dice que estos hombres al final, todos ellos, fueron aprobados, hermano, en su fe. Aunque no alcanzaron las cosas, hermano, que ellos anhelaban ver, porque ellos anhelaban el cumplimiento de la promesa. Pero, hermano, el cumplimiento de la promesa fue el Señor Jesús. Luego, hermano, la segunda promesa del Señor, ¿cuál fue? Yo me voy, pero voy a volver. Entonces, hermano, Pablo, Pedro, Juan y todos ellos, ¿cuál era su esperanza? El Señor prometió que iba a volver y ellos querían estar vivos. Por eso es que viene Pedro y le pregunta: Señor, ¿esto cuándo va a ser? ¿Esto va a ser ya? O sea, ¿va a pasar así en nuestros días? ¿Va a ser en nuestro tiempo? ¿Cuándo va a suceder todo esto? ¿Qué señal vamos a tener de estas cosas? Porque él quería saber si iba a estar vivo cuando el Señor volviera. Alguna señal le dejó el Señor cuando le dijo: mira, si yo quiero que Juan quede hasta que yo vuelva, sígueme tú. Dice que en ese momento Pedro entendió que se iba a morir, y que se iba a morir y el Señor iba a venir después de que él se muriera, y que Juan iba a quedar vivo al menos hasta que el Señor volviera. Entonces mire qué tremendo, porque en ese momento Pedro pudo haber hecho algo y decir: entonces ¿para qué sigo? Si ni voy a ver cuando el Señor venga, ni voy a estar vivo cuando venga. El arrebatamiento, ni voy a ser parte del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque me voy a morir. Ya me dijo el Señor que me voy a morir. Entonces, ¿para qué sigo? Por eso, mire, la fe es una demanda bien intensa para nosotros. ¿Por qué razón? Porque hay cosas que nosotros no las vamos a ver. Mire, yo anhelo con todo mi corazón que cuando suene la trompeta, yo esté vivito y coleando. Pero ¿y si no? Y si, hermano, llego a viejito, 80 y tantos años, o tal vez 120, no sé, con mucha fe, ¿verdad? Pero, hermano, imagínese, ya de 100 años, así medio abriendo los ojos y, ya viene el Señor, todavía no. Ay, Señor, ¿cuándo? Y que de repente un día partiera la presencia del Señor. Señor, ¿qué pasó? Te estuve esperando y no hubo modo. Ay, Dios, todavía falta un montón. Pero ¿sabe qué? Seguir uno. Que usted llegue a los 100 años y le diga: y todavía sigue esperando al Señor. Sí, aquí estoy esperando. Por eso dice la Biblia: vendrán burladores. ¿Para qué? Para que uno, hermano, se sienta mal, para que uno se eche para atrás, para que uno niegue la fe. ¿Por qué razón? Porque ellos no creen. Ahora, por eso, mire, las evidencias las tenemos en la Escritura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Escudriñar las Escrituras. Por eso, mire, cuando alguien dice: es que no sé, hermano, mire, yo no sé si me voy al mundo, sigo una iglesia o qué hago. No, hombre, esos dan ganas de agarrarlos. ¿Sabe por qué? Porque no han nacido entonces. El que ya nació de nuevo no anda buscando cómo regresarse. Amén. El que ya regresó de la posilga ya no se quiere regresar a la posilga. El que no ha salido de la posilga todavía está pensando si quedarse ahí o si volver. Esos son los que será, no será, a lo mejor esto es cierto o a lo mejor es mentira. Todavía no ha regresado. Ya está, hermano, volviéndole la conciencia un poco, pero no ha salido.
Pero el que ya salió, hermano, usted ve al pródigo que vuelve a la casa. ¿Cuándo se volvió a salir de la casa el pródigo? Hermano, ya nunca. Una vez que encontró y dijo, no, ya entendí cómo es aquí lo de la casa, aquí me tengo que quedar. Esa es la fe. Y las demandas de la fe, ¿para qué son? Van a llegar todas estas cosas para tratar de sacarnos de la casa, pero ya depende de nosotros. Amén. Dese cuenta que ya no depende del Señor, porque el Señor ya hizo la obra. El Espíritu Santo ya hizo la obra. Aquí depende de la fe. ¿Cuánto nosotros creemos? ¿Qué tan intensa es nuestra fe? ¿Qué tanto le creemos al Señor? Si usted realmente cree en el Evangelio de Cristo y usted cree que el Señor viene por segunda vez, pase lo que pase, no se va a mover. Pero si su fe no es así, hermano, con una invitada al cine se va. No necesita dos. Hermano, con una fiesta que salga, ahí se acabó el Evangelio. Una tentadita, mira, algunos no necesitan ni una tentadita, hermano. Algunos necesitan nada más una enseñadita, una cruzadita así, ¿verdad? Que les hacen y ya, ahí se acabó el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque no han nacido. Amén. Yo no sé, hermano, si ustedes lo están probando, pero si lo están probando, aguante. Aguante. Cierre sus ojos, vamos a orar. Nos faltaron otras 9 que menciona ahí. Si el Señor lo permite, las abordamos más adelante. Pero el propósito del Señor no es tendernos, hermano, una trampa para que ninguno lo pueda alcanzar, no. Todo lo contrario, lo que el Señor quiere es que nosotros nos fortalezcamos cada día más en la fe, en el conocimiento, y que le esperemos cada día con una fe ferviente, no con un evangelio fingido, plástico, sino viviendo un evangelio de realidades y verdades en Dios. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, tú nos has llamado de tinieblas a luz. Sabemos, Señor, que estás obrando en nuestras vidas. La obra, Señor, es tuya. Todo lo que nosotros podamos alcanzar es solamente por tu gracia. No hay nada que nosotros podamos alcanzar por nuestras propias fuerzas. Si nosotros podemos soportar en medio de las demandas de la fe, es solamente porque tú estás con nosotros, porque tu Espíritu Santo nos llena. Señor, te ruego en esta hora, ten misericordia, llénanos. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. De tal manera, Señor, que nuestra fe cada día, Señor, vaya creciendo, que nuestra fe vaya en aumento, que nuestra fe, Señor, se vaya haciendo fuerte, que nuestra fe, Señor, vaya inundando cada día más nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser, de tal manera que sin importar cuál sea la demanda, Señor, nosotros podamos estar firmes siempre, podamos estar dispuestos siempre a enfrentar cada una de esas demandas, Señor, y podamos salir aprobados de cada una de ellas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te rogamos, mi Dios, para que en medio, Señor, de cualquiera que sea la demanda, Señor, que venga a nuestra vida, que cada uno de nosotros, Señor, pueda tener la disposición, la fuerza para poder salir adelante. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te rogamos, Padre bendito, ten misericordia, Señor. Haz tu obra en cada uno de nosotros. No permitas, Señor, que claudiquemos, Señor, en la fe. No permitas, Señor, que en medio de esta prueba de la fe, Señor, caigamos o nos apartemos o dejemos de creer o atribuyamos despropósitos, sino que podamos creer siempre con la misma fuerza, con la misma seguridad, con la misma intensidad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre bendito, y te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Ayúdanos y auxílianos, Señor, porque queremos ser aprobados en todo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ponte de pie con tus ojos cerrados y entonamos un canto al Señor. Todo es posible si puedes creer.
Gracias, Señor, por tu maravillosa palabra, Padre Santo, que viene, nos reconforta, Señor, y a través de ella aumentamos nuestra fe, Señor. No permita, Señor, que claudiquemos en la fe, sino que aumentala, Señor, cada día. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos en esta noche, Señor. Nos vamos de este lugar, pero no nos damos de tu presencia, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, Padre Santo, que lleguen con bien a su hogar y con bendición. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, pues estamos despedidos y no olvidemos las actividades del día de mañana, los ensayos, la oración, y el domingo es Santa Cena, así es que vamos a prepararnos, ponernos a cuentas con el Señor, y Dios los bendiga. Les pedimos por favor que nos ayuden a recoger las sillas.